El informativo. Una buena tarde tengan todos. Bienvenidos a esta emisión del informativo de NTN 24 en el canal de las Américas. A esta hora Carlos Figueroa y Ruth del Salto junto a ustedes. ¿Qué tal, Carlos? Hola, Ruth. Buena tarde. Bienvenidos todos. 60 minutos revisamos lo que es noticia en el mundo, iniciando... Renunció el embajador del Reino Unido en Washington tras la polémica desatada por la filtración de unos documentos en los que calificaba a la administración de Donald Trump de disfuncional e inepta. Luego de que estos documentos salieran a la luz pública, el mandatario ha calificado al diplomático británico de estúpido y chiflado también. Kim Darroch argumentó que en medio de la situación era imposible cumplir con su labor diplomática. El reporte en vivo desde la capital estadounidense con Emiliana Molina. Emiliana, una buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, pues ha renunciado Kim Darroch, el embajador del Reino Unido en Estados Unidos. En la carta de renuncia asegura que es con un gran dolor que se va de su cargo, pero la situación actual no le ha permitido desempeñar sus labores como le gustaría. Theresa May fue la primera dirigente extranjera que el presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca tras llegar al poder en enero de 2017. Today, the United States renews our deep bond with Britain. El diplomático británico Kim Darroch, cercano a la Unión Europea, estaba sentado en primera fila en la rueda de prensa que ambos líderes ofrecieron. No debía estar muy cómodo. Meses atrás, el entonces candidato Donald Trump había dicho que prefería a un antieuropeo, Nigel Farage, como embajador del Reino Unido en Washington. Ese mismo año, según cables confidenciales filtrados el fin de semana por la prensa inglesa, Darroch llamó al mandatario estadounidense inepto, inseguro e incompetente. Trump estalló en cólera y el martes tildó a Darroch de imbécil pretencioso. Incluso reiteró sus críticas a la premier británica por la forma ridícula en la que, según él, Theresa May manejó la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Inesperados descalificativos del presidente de Estados Unidos, que apenas el mes pasado destacó el que llamó profesionalismo tremendo de May en su visita a Londres. A escena entró entonces el ministro de Exteriores británico, uno de los más opcionados a ser el próximo primer ministro del Reino Unido. Jeremy Hunt calificó los comentarios de Trump de irrespetuosos y falsos. Además dijo que si es elegido, dejaría al embajador en el cargo. Pero finalmente, y ante las dimensiones que cobró el escándalo, Kim Darroch renunció. Una dimisión que la premier saliente Theresa May dijo lamentar. And we owe him an enormous debt of gratitude. Darroch aseguró en un comunicado que con este paso al costado busca poner fin a las conjeturas sobre su posición al frente de la Embajada del Reino Unido en Washington, algo que, agregó, hacía imposible cumplir con su labor diplomática. Las discusiones en el Reino Unido ahora se centran en quién filtró los cables diplomáticos que envió el embajador a Londres y si todo fue parte de una estrategia en su contra. Anoche, en el debate entre los candidatos a suceder a Theresa May, el ex canciller Boris Johnson dijo que quien lo haya hecho merece ser destripado. El eurófobo, sin embargo, eludió respaldar la continuidad en el cargo del ahora ex embajador en Washington. Funcionarios del gobierno de Theresa May aseguran que están del lado del diplomático del Reino Unido y simplemente reiteran que fue blanco de unas filtraciones maliciosas. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina para NTN 24. El gobierno de Costa Rica investiga al autodenominado Frente Patriota 7 de Julio, un supuesto grupo armado irregular que en un video difundido en redes sociales anunció su alzamiento en armas. En estas imágenes que están en pantalla, el aparente jefe de la organización ilegal ha lanzado fuertes amenazas contra el presidente Carlos Alvarado. El mandatario ha rechazado el mensaje de este grupo armado ilegal, que amenazó con movilizaciones violentas. Este es el video que mantienen alerta a las autoridades de Costa Rica. ¡A las armas, costarricenses! Como lo dijo Juanito Mora un día. En las imágenes se aprecia al menos una docena de hombres con los rostros cubiertos y vestidos con trajes de camuflaje militar. Varios de ellos aparecen fuertemente armados. En un cartel ubicado al frente del grupo se presentan como Frente Patriota 7 de Julio, desconocido hasta ahora por la sociedad costarricense. El mensaje del presunto movimiento insurgente es claro, un llamado a tomar las armas contra el gobierno. Llegó la hora de que todos nos alcemos bajo una sola consigna y le digamos a este traidor, hipócrita y mentiroso que tiene los días contados para su gobierno. En el video de más de 2 minutos de duración se argumenta la corrupción en el Estado como uno de los detonantes del alzamiento en armas. La corrupción carcomió esta patria.
Hoy tenemos diputados y exdiputados que son acusados y ahí siguen libres. Tenemos desfalcos en las instituciones del Estado y ahí esas personas continúan en libertad. No podemos continuar en esta misma dirección. El presidente Carlos Alvarado ordenó investigar la procedencia de la grabación. He instruido a las autoridades de seguridad e inteligencia para que realicen los estudios y la investigación de un video difundido el día de ayer que abiertamente atenta contra nuestra democracia y contra nuestra Constitución. El material audiovisual se difundió tras varios días de protestas durante la semana pasada, cuando grupos de estudiantes, camioneros, pescadores y sindicalistas se manifestaron contra el nuevo impuesto al valor agregado, entre otros reclamos contra el Ejecutivo. El suceso marca un hecho sin precedentes en el país centroamericano en las últimas décadas. El último grupo armado que intentó combatir al gobierno fue conocido como La Familia, que surgió públicamente en 1981 y fue desarticulado ese mismo año. Continúan las reuniones privadas en Barbados entre representantes del gobierno interino de Venezuela, encabezado por Juan Guaidó, y el régimen de Nicolás Maduro. No se conoce aún si ambas partes, habrían alcanzado un acuerdo para salir de la crisis en Venezuela. Celia Mendoza, de nuestra cadena aliada La Voz de América, tiene el reporte hasta ahora. Celia. Muchísimas gracias, así es. En la tercera jornada de esta tercera reunión en el mecanismo de Oslo dirigido por el gobierno de Noruega se adelanta aquí en Barbados. Hasta donde tenemos entendido, podrían estar reuniéndose de entre 3 a 4 horas. Sin embargo, Nicolás Maduro el día lunes indicó que la reunión inicial duró 5 horas. Toda esta información ha sido completamente hermética por parte del gobierno de Noruega para preservar la integridad de estas negociaciones. Pero se habla de los 6 puntos que se seguirán trabajando y en especial llegar a unas elecciones que sean justas y verificables, con un cambio completo al Consejo Nacional Electoral. Esto sería fundamental y lo ha recalcado Juan Guaidó durante declaraciones esta semana acerca de la importancia de que esto suceda y también del escepticismo con el que se está trabajando en este diálogo y con otras formas que ellos aseguran serían fundamentales para poder tener un respaldo en una salida política y negociada en la que se busca que el pueblo venezolano pueda regresar a la democracia y recuperar la estabilidad no solamente económica y política, pero también de seguridad social. Durante estas negociaciones se habría avanzado en un punto fundamental y esto es trabajo del gobierno de Noruega y es convencer a Nicolás Maduro de que el chavismo regrese a la Asamblea Nacional y acabar con la Asamblea Nacional Constituyente. Esto en el marco y teniendo en claro que para el gobierno de Noruega cualquier solución y cualquier mediación se tiene que dar bajo el marco constitucional de Venezuela. La Asamblea Nacional Constituyente ha sido declarada ilegítima y por ende tendría que ser fundamental acabar con esta. El periodo en lo que se debería llevar a cabo estas elecciones se habla de 9 meses a 12 meses. Ha salido una fecha en marzo del 2020 como esta posible tentativa de fecha para las elecciones presidenciales, después de reportes que indican que el gobierno de Noruega le habría notificado al gobierno de España que ya habían llegado a un acuerdo con Nicolás Maduro para hacer algunas concesiones y que él respaldara las elecciones. En este caso en particular, Juan Guaidó dijo que esto es un escenario que él no tiene ningún tipo de información, pero que él estaría dispuesto a seguir adelante con una solución que garantice que hay un cambio político verificable. Y en esto obviamente se están centrando estas reuniones. Algo que se ha dicho es que hubo tensión durante esta semana en los encuentros entre las dos partes. Podría estar relacionado con temas como los derechos humanos. Sin embargo, esto no ha sido confirmado ni por la oposición ni tampoco por el gobierno interino de Juan Guaidó, quienes han mantenido todos los detalles completamente sellados y han dicho que estarán esperando a que se hagan comunicados oficiales para que esta información se haga pública. Nosotros seguimos esta semana todos estos detalles y esperamos ver qué sucede en las próximas jornadas. De acuerdo al comunicado de Noruega, sería hasta el fin de esta semana que se tendría toda esta trabajo, esta mesa de conversaciones que Nicolás Maduro ha dicho espera pueda convertirse en una mesa permanente. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde la isla de Barbados para NTN 24 desde el lugar de la noticia. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Celia. Y seguimos hablando de Venezuela. El cuerpo del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo no fue entregado a sus familiares. Sus restos fueron llevados hoy al cementerio del Este, en Caracas, en una caravana vigilada por funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. El militar, quien murió, según denuncias, tras haber sido torturado mientras estaba
detenido será enterrado sin el consentimiento de sus familiares. NTN 24, en el lugar de la noticia con Luis Laya. Luis, una buena tarde. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, hace algunos minutos fue trasladado hasta el Cementerio del Este. Su acceso lo ven a mis espaldas. El cuerpo del capitán de corbeta Arévalo, Acosta Arévalo, quien falleció ya hace 12 días, según las informaciones que se han manejado. Fue trasladado por cuerpos de seguridad del Estado. Los funcionarios de la morgue de Bellomonte pues van a inhumar su cuerpo acá en el Cementerio del Este sin consentimiento, como bien lo decías, de los familiares. Ellos querían llevar el cuerpo al estado Aragua, uno de los estados del centro del país, en donde residen estos familiares, su madre, su padre y hermanos. Pues querían llevarlo, pero pues no fue permitido. La inhumación ha sido controlada. A esta hora ya pudo haber sido enterrado el cuerpo del capitán Acosta Arévalo. Vamos a escuchar lo que decía su abogado a la salida de la morgue de Bellomonte. Algo similar a lo que ocurrió con Oscar Pérez. ¿Y dónde va a ser? En el Cementerio del Este en los próximos minutos. Algo así, lo que se puede interpretar que las autoridades gubernamentales están diciendo, yo lo maté, yo lo entierro. Algo así más o menos, y es el Estado quien va a enterrarlo en los próximos minutos. Esta inhumación controlada ha sido repudiada tanto por la esposa del capitán Acosta Arévalo como por diputados a la Asamblea Nacional, quienes han señalado que es una nueva violación a los derechos humanos. Vamos a escuchar a Valesca Pérez, esposa del capitán pues fallecido, asesinado, y también de las diputadas Denny Fernández y Delsa Solórzano. Hoy, 10 de julio, yo, esposa del capitán de corbeta Rafael Acosta, denuncio el procedimiento ilegal que está haciendo la morgue de Bellomontes, donde va a ser entrega controlada del cuerpo de mi esposo, así como lo hicieron con Oscar Pérez. La familia reclama la posibilidad de darle cristiana sepultura, la posibilidad de llorar a su deudo, y hoy pues vemos cómo se sigue violentando el derecho que tienen las familias de poder tener el cuerpo, el cadáver, la esposa, los hijos del capitán Acosta Arévalo. ¿Qué más van a hacer? ¿Qué más tiene que ocurrir para que se puedan cumplir los parámetros humanitarios en casos como este? No basta pues con que usted le secuestren a un familiar, lo sometan a desaparición forzada, lo torturen, lo asesinen, sino que además ni siquiera lo dejan sepultarlo y velarlo como usted quiere. Esta práctica es, de nuevo, reiteramos, una violación a los derechos humanos. Esto es parte de lo que ha ocurrido el día de hoy. Los abogados y también los familiares del capitán Acosta Arévalo, su madre, una de sus hermanas y también pues otros familiares se acercaron a la morgue de Bellomonte. No quisieron declarar a la salida, indicaban que no era el momento para hacerlo. Sin embargo, su abogado se indicaba que en el acta de defunción quedaba como motivo de la muerte politraumatismos generalizados, es decir, que pudo haber sido golpeado hasta morir. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Alaya. Gracias. Crisis en el gobierno de México. En conferencia matutina, el presidente López Obrador se ha referido a la reciente renuncia del secretario de Hacienda, Carlos Ursúa. El mandatario mexicano ha lamentado la decisión del exfuncionario, que asegura estar relacionada con políticas económicas que se van a poner en marcha. Tras la dimisión, López Obrador ha dicho que no será extraño si se presentan más renuncias en altos cargos del gobierno. El presidente ha agregado que Ursúa sí tuvo diferencias con otros funcionarios de su administración. Tuve diferencias con él, yo lo respeto mucho, pero estamos en un proceso de transformación. Aquí no se oculta nada. No es que salió del gobierno por motivos de salud. No, es que él es un hombre con criterios, como nosotros. Tuvimos, entre otras discrepancias, lo del plan de desarrollo, que hubieron dos versiones, y la versión que quedó es la versión que yo autoricé, que incluso me tocó escribirla, porque había otra versión y sentí de que era
continuismo. La huelga de la Policía Federal de México pierde fuerza. Luego de una semana de paro de actividades, se confirmó que 3.000 uniformados acogieron los acuerdos planteados por el gobierno mexicano en la mesa de negociación. Los elementos aceptaron ser reubicados en otras áreas para mantener la continuidad laboral. Por su parte, otros 500 efectivos siguen en la protesta. Este grupo de policías anunció que acudirá al Senado para buscar una solución a sus demandas. Aseguran que la creación de la Guardia Nacional y la transferencia a esta institución vulnera sus derechos. La Corte Federal de Apelaciones del Segundo Circuito de Manhattan ha considerado inconstitucional que el presidente Donald Trump bloquee a sus críticos en Twitter. La Corte ha ratificado la decisión de un juez en Nueva York, quien dictaminó que el republicano habría incurrido en actos de discriminación al bloquear comentarios de sus opositores en la red social. El juez del caso afirmó que el mandatario no puede acallar a los usuarios que piensan distinto a él, porque esto atentaría contra la primera enmienda que protege justamente la libertad de expresión en el país. Los hispanos en Estados Unidos ya se acercan a los 60 millones. Los datos han sido proporcionados por la Oficina del Censo. Las cifras indican que en la última década los latinos han superado a los afroamericanos y a los americanos blancos en el incremento poblacional. En Miami, Paola Serna tiene el reporte. Adelante, Paola. Así es, muy buenas tardes. Es que ya casi somos 60 millones de hispanos radicados aquí en los Estados Unidos, eso de acuerdo a las cifras que ha dado a conocer la Oficina del Censo. Pues bien, desde el año 2008 al 2018, es decir, durante la última década, los hispanos fuimos el grupo poblacional que más creció en el país, alrededor del 52% del crecimiento poblacional de Estados Unidos está representado por los hispanos. Estas cifras venían en aumento hasta el 2010, es decir, este crecimiento, sin embargo, después del 2010 comenzó a descender a cerca de un 2%. Varios factores parecen estar dando este decrecimiento de alguna manera en la población que se ha registrado después del año 2010, lo cual está siendo evaluado por varias organizaciones, particularmente por FLIC, la organización o la coalición de inmigrantes de la Florida. Eso es un poco preocupante porque de hecho necesitamos esta fuerza laboral de los inmigrantes para poder sostener esta economía tan robusta que tenemos dentro de los Estados Unidos. El próximo año se lleva a cabo el censo aquí en los Estados Unidos y estas organizaciones proinmigrantes hacen un llamado a todas las personas, incluyendo a aquellos que no cuenten con documentos legales en Estados Unidos, para que completen esta información del censo, ya que es crucial para, por ejemplo, los destinos de los fondos, tanto a nivel federal como a nivel local, de diversos aspectos que benefician a la comunidad inmigrante, y también que por ley el censo no puede compartir el tema del estatus legal de las personas que participan con agencias como por ejemplo la de inmigración. En la información desde Miami, soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenas tardes. Buenas tardes para usted, Paola. Y seguimos. Pánico en el aire. Un avión de la aerolínea Delta tuvo que aterrizar de emergencia cuando cubría la ruta Atlanta-Baltimore debido a que uno de los motores del aparato se incendió. En la aeronave viajaban 148 pasajeros y 5 tripulantes. El piloto tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en la ciudad de Raleigh, en Carolina del Norte. El incidente es investigado por Delta y la Administración Federal de Aviación. La comunidad LGBTI de Ecuador celebra la entrada en vigencia del matrimonio igualitario. Ahora las parejas homosexuales que quieran casarse por lo civil podrán hacerlo. Al inicio de esta semana, el gobierno ecuatoriano ha publicado las disposiciones legales a través de 12 sentencias que dan luz verde a estas uniones de parejas del mismo sexo. Con este fallo se levanta cualquier impedimento legal, burocrático y procesal para este derecho, que fue decretado, recordemos, el pasado 12 de junio por la Corte Constitucional de Ecuador. Ya hay varias parejas que han acudido a los registros para tramitar su unión. Algo que no tiene palabras, el empezar a sentir que uno es persona. Y estoy sintiendo que estoy siendo persona, soy persona, soy ciudadana y eso no tiene precio. No ha sido una lucha fácil, no ha sido fácil. Hemos sido el blanco de la homofobia, de la discriminación de toda esta sociedad y no es fácil. La Policía Nacional de España informó sobre la captura de 6 personas en distintos países del continente que lideraban
una red de prostitución. El grupo operaba a través de 16 páginas web. En Madrid, Marcelo Moncayo tiene el reporte hasta ahora. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes desde Madrid. Así es, amigos televidentes, este día la policía española informó sobre un macrooperativo que se dio a nivel europeo en donde se logró desmantelar la red de promoción de prostitutas a través de Internet más grande de este continente. Estos delincuentes, desde el año 2010 hasta la fecha, lograron ganar más de 40 millones de euros con este acto delictivo. En distintos países europeos se llevó a cabo el macrooperativo denominado Webmaster, que permitió la desarticulación de una red internacional de proxenetas que publicitaba a través del Internet los servicios que ofrecían varias mujeres que ejercían la prostitución principalmente en Finlandia, en donde esta red cubría el 75% del mercado de la prostitución a través de sus 16 páginas web. Una organización criminal integrada principalmente por ciudadanos finlandeses y que se dedicaba básicamente, entre otras cosas, al blanqueo de capitales, pero al blanqueo de capitales provenientes del proxenetismo, de la trata de seres humanos, en definitiva, de la explotación sexual de mujeres, y todo ello a través de páginas web de contactos sexuales. Según las investigaciones realizadas por distintos organismos policiales europeos, esta red habría ganado más de 40 millones de euros desde el año 2010. Gran parte de este dinero fue enviado a paraísos fiscales. La mayoría de estas páginas web estaban alojadas en servidores de los Estados Unidos y alguna tenía un dominio adquirido en Colombia. Todo este entramado obligó a buscar la cooperación internacional de más de 15 países. Respecto a la cooperación internacional que usted menciona de Panamá y de Colombia, Colombia es porque de las 16 páginas web, muchas de ellas tenían el dominio establecido en Estados Unidos, pero había alguna que tenía el dominio establecido en Colombia. Entonces, a la hora de poder cerrarlas y redireccionarlas aquí a España, se libraron comisiones rogatorias internacionales. Respecto a Panamá, es el flujo del dinero. Esto, si el jefe de Grupo de Blanqueo de Capitales me quiere corregir, pues que me corrija. El flujo del dinero en general, en la última fase que él mencionaba, era de Rumanía a Hong Kong, y de Hong Kong iba parte de ese dinero a Panamá, donde también tenían sociedades constituidas. Entonces, es una cooperación en materia principalmente blanqueo de capitales, identificación de empresas, cuentas bancarias, bloqueo, etcétera, etcétera. En estos momentos, todas las páginas web que administraba esta red de proxenetas están bajo el control de las autoridades policiales europeas. Amigos televidentes, y en estos momentos las operaciones continúan abiertas para determinar si esta red de proxenetas tenía otros lazos en Europa y en América Latina. Este es el informe. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Gracias, Marcelo. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Irán con aumentar sustancialmente las sanciones en su contra. Teherán anunció el domingo que ha superado los niveles de enriquecimiento de uranio permitidos por el acuerdo nuclear firmado en el 2015 con potencias occidentales. Irán ha estado por mucho tiempo enriqueciendo uranio, violando totalmente el terrible acuerdo de 150.000 millones de dólares alcanzado por John Kerry y la administración de Obama. Recuerden que el acuerdo expirará rápidamente en 2 años. Las sanciones pronto aumentarán sustancialmente. Y esta mañana el Organismo Internacional de Energía Atómica celebró una reunión extraordinaria para abordar la crisis internacional en el Golfo Pérsico. Los 35 representantes de los países miembros de la Junta fueron convocados por Estados Unidos, que alertó sobre el programa nuclear de Irán. Por su parte, el presidente iraní, Hassan Rouhani, calificó como ridícula la posición de Washington. Además, recomendó a los miembros del organismo preocuparse más por la política exterior de la Unión Americana que por la adoptada por la República Islámica. Aumenta la tensión entre Irán y Reino Unido por la detención de un barco petrolero en aguas de Gibraltar. El presidente iraní Hassan Rouhani ha calificado de mezquina, incorrecta, la decisión de detener la marcha del buque Grace 1 y aseguró que de no liberarlo habrá consecuencias para el Reino Unido. Esta embarcación ha sido retenida por autoridades ante la presunción de que transportaba petróleo a Siria, violando las sanciones impuestas por la Unión Europea. Ustedes fueron quienes iniciaron la inseguridad y ustedes sentirán las consecuencias después. Ahora ustedes están tan desesperanzados que cuando alguno de sus tanqueros quiera moverse en la región, ustedes tienen que traer sus fragatas porque tienen miedo.
¿No están ustedes cansados de hacer esto? Hagan que el envío sea seguro y permitan que el mundo esté seguro. Los británicos han generado inseguridad en el mar y ellos son los únicos responsables por todo lo que ocurra después. Estos estadounidenses, que generalmente han violado el tratado nuclear, han llamado ahora a una reunión de emergencia a los gobiernos preguntando por qué Irán ha abandonado alguno de sus compromisos con el pacto nuclear. Esta es una historia divertida que la Unión Americana ha estado haciendo. Y tales cosas son extrañas en la historia política del mundo. El estado de salud de la canciller alemana Angela Merkel vuelve a generar preocupación. Este miércoles, durante un acto público en Berlín, la canciller sufrió nuevamente temblores. Aunque fue en menor intensidad que los anteriores, es la tercera ocasión en la que Merkel los padece en menos de un mes. En el evento, en el que estaba acompañada por el primer ministro de Finlandia, habían temperaturas bajas, con lo que se pone en duda la explicación anterior de que esos temblores se debían a un golpe de calor. El incidente se produce tras otros similares ocurridos el 18 y el 27 de junio, y en ambos casos la dirigente de 64 años se recuperó rápidamente al comenzar a caminar. La canciller aseguró sentirse bien y afirmó que sus temblores no son motivo de preocupación. Estoy bien. Como dije hace algunos días, todavía estoy en fase de recuperación psicológica tras la experiencia que tuve durante la ceremonia de bienvenida militar para el presidente Zelensky. Y no ha terminado aún, pero ha habido progresos. Me siento muy bien. No hay necesidad de preocuparse. Por su sintonía con NTN 24. Sigan informados en Twitter y en www.ntn24.com. Feliz tarde.